la forma de interpretar y de explicar su mundo por parte de él. ¿De acuerdo? No tiene nada malo, ojo, utilizar la palabra hacia un lado porque ha tenido cierto carácter más o menos educativo. Durante muchísimos años se puede llamar al niño, es verdaderamente la realidad es que ahora tenemos que empezar a verlo como un libro de la lucha. Así que esta palabra, vamos a recordar y a señalar de todos que verdaderamente estamos orgullosos de pertenecer a una cultura de nuestros países, pero nuestra condición nunca está aceptada. Bien. ¿Tiene alguna duda, alguna cuestión acerca de lo que vimos las cosas? Condición, gestión, del problema del hiperpoliteísmo desde la perspectiva del pasado, por motivos y causas por los cuales se pensaba que el número de dioses era mucho mayor que lo que realmente existía en el mundo. Y lo que trataron de hacer los sacerdotes y el Estado de Chica para tratar de dar orden, para tratar de achicar verdaderamente este número que se estaba viendo inmensurable verdaderamente de dioses. Pues tengo una duda, pues con los griegos, por lo menos como en la Ilíada y así en la Odisea, se ve que está el dios y trae su epíteto, ¿no? Como Atenea, la Icómeda, ¿no? Atenea, claro. Es como que eso, pues a mí se me hacía similar a lo que pasaba con los estelóchicas, ¿no? De que pues eran facetas, por lo que yo entendía. Me pregunta si en el lenguaje se ve algo así como Tezcatlipoca, y hay como algún vocativo antes o algún tipo de... Y muchas veces sustituyendo el nombre. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, todo lo que es la leyenda sobre la Catolicia de Zapopan, nos damos cuenta que hoy sabemos que uno de los nigrománticos que van a hacer que desaparezca, que use de todo, o que investigan sus recetas, o que lo hacen pecar, y todas estas cosas siempre se dan leyenda, ¿verdad? No conocen la leyenda. Nosotros. ¿Quién conoce la leyenda? Bueno, entonces vale la pena, porque está metido entre mitología y leyenda. Es decir, habrá existido verdaderamente un personaje que se llamó Seacatl y que tenía como sobrenombre Quetzalcóatl. Seacatl significa simplemente uno caña. Todo en chinés, nuestro Señor. Nuestro Señor, uno caña, que nosotros podemos decir que se apellida Quetzalcóatl. La realidad es que tenía un culto especial a una divinidad llamada Quetzalcóatl. Entonces, como este culto especial hacía que su sobrenombre, y por lo que todos lo conocían como Quetzalcóatl. Bueno, él hizo, dentro de la leyenda, que la ciudad de Tula fuera verdaderamente un lugar paradisíaco, una verdadera isla de utopía, donde toda la gente era feliz, donde no había hambre, donde no había guerra, donde no había enfermedades y donde todos vivían extraordinariamente bien. A tal grado que los españoles, cuando vieron las descripciones de esta ciudad de Tula, pues dijeron que era verdaderamente estar como Jauja. Jauja es ahorita un adjetivo que nosotros utilizamos que viene desde la Edad Media europea y que nos habla de que había un país llamado Jauja, en donde no había ninguna preocupación y todo el mundo era feliz y sobraba la comida. A tal grado, por ejemplo, que en Europa a los perros que vivían en Jauja, que pertenecían a los señores de Jauja, en lugar de amarrarlos con correas, regatas, todas estas cosas, los amarraban con salchicha. Imagínense lo que sobraba de comida. Ajá. Entonces dijeron, esta Tula de aquí estaba verdaderamente en Jauja. Pero así no eran los toltecas verdaderamente avanzaron y lograron este hermoso lugar, o esta hermosa ciudad perfecta, en el momento en que Jauja
Xiacatopilzi. Teóricamente, aquí varían los mitos, Xiacatopilzi era hijo de Mixcóatl y de una señora llamada Chimalma. Bueno, habrán existido como seres humanos, carne y hueso, concreto, realmente, o son los dioses que nosotros conocemos. Chimalma, una diosa de la fertilidad, de la tierra, que tiene visos de ser guerrera. Y Mixcóatl, que es el dios de la vía carrera. El dios que está gobernando a todas las estrellas del norte. Es un dios de la guerra, de la cacería, es un dios típico de las culturas otomíes y de los pueblos guerreros que vienen fundamentalmente del norte de México, grupos chichimecas. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero finalmente lo buscan y él se santifica y dice que verdaderamente va a gobernar Tule, pero que no es lo mismo. Exactamente lo mismo que diría un político. Yo no soy el efectivo y lo mejor que existe para ser gobernador, presidente de este gran país. Pero se sacrifica por todo. Bueno, Xiacatopilzi se sacrificó por los toltecas e hizo que su ciudad verdaderamente fuera este perfecto. Nada más voy a mostrarles, les voy a señalar algunos datos que ustedes pueden encontrar en la obra de San Bartolomé de San Florentino como la historia general de los peregrinos. Xiacatopilzi pues creó una serie de palacios que eran tan ricos que había palacios hechos exclusivamente de pluma, pero de pluma de quetzal, la más preciosa almohadica que existe, o palacios hechos de plata, palacios de oro, palacios de jade. Y ahí es donde vivía otra vez el libro de la enseñó a los toltecas lo que era la escultura, a sacarle provecho a todos los oficios. Les enseñó a labrar las piedras, a todos los elementos de la cultura, que verdaderamente son importantes en el México prehispánico. Los toltecas en esa época crecieron más, eran más altos, eran más veloces, eran más inteligentes que el resto de las poblaciones indias de México. Además, cada vez que sembraban, pues crecía todo de tal tamaño que muchas veces para poder llevar una mazorca de maíz de los sembradíos tenía que ir cargando una sola persona. Imagínense el tamaño. Menciona, por ejemplo, la fuente que las calabazas pues tenían que escalarlas las personas de lo enorme, o sea, que no había hambre. Era tan fuerte su voz que cuando hablaban de un cerro, en todos los cerros de los alrededores y la ciudad se escuchaban mensajes que decían. Era gente completamente feliz. Al ver esta felicidad aparecieron 3 micrománticos, uno llamado Titlacahuan. Ojo, ya mencionamos a Titlacahuan. Titlacahuan es uno de los típicos de Tezcatlipoca, pero nunca menciona la fuente que es Tezcatlipoca. Solamente le llama Titlacahuan, que significa de quienes somos esclavos. Es decir, todos los hombres servimos a este Señor. El segundo era otro personaje que tiene relación con Tezcatlipoca, es otro título, ahorita no recuerdo su nombre, y el paseo era Huitzilopochtli. Huitzilopochtli metido allí. Imagínense, todavía faltan varios siglos para tocar, pero este es el Huitzilopochtli que nosotros conocemos de la cultura mexica, pero ya aparece en ese momento, por lo menos en la leyenda, y la leyenda recogida de labios de gente que ya se fue influenciada por la cultura mexica.
era muy poco probable que apareciera Huitzilopochtli. Era un dios reconocido en Mesoamérica. Y bueno, al ver la toxicidad, esta gente dijo, no puede ser posible, los dioses deben servir, pero para que los hombres nos alimenten, y nos tienen que alimentar a través de la guerra. Y esta deidad que ellos adoran es una deidad pacifista, esa deidad llamada Quetzalcóatl. Entonces, no estamos de acuerdo, vamos a hacerle la vida imposible y vamos a correr a este personaje que ha hecho que este país sea verdaderamente feliz. Entonces, Tlacahuan, que tiene el poder de transformarse en lo que quiera, se transforma en un viejito. Y entonces llega a las puertas del palacio de Quetzalcóatl, bueno, de Zacatopiltzin, le toca, salen sus vasallos y le dicen que Zacatopiltzin no recibe a nadie. Pregunten por qué. Bueno, porque Zacatopiltzin es demasiado feo. Y verdaderamente no quiere que se espante la gente con su forma de ser. Imagínense ustedes, las fuentes nos lo describen como un hombre alto, rubio, barbado, de ojos claros. Será feo para los niños. Sí, entonces, podemos salir. Tlacahuan se quedó allí y le dice, dile que yo tengo la forma de poderlo curar de todas sus preocupaciones. Le vuelven a repetir al viejito que en manera de que no va a ser recibido, le dice, pues no me muevo de aquí hasta que sea recibido. Le avisan a Zacatopiltzin y finalmente Zacatopiltzin lo acepta y lo ve. Y lo primero que le enseña al viejito es un espejo. Zacatopiltzin se ve en el espejo y obviamente se pone tristísimo y ahí va y toda la cosa por lo feo que es. Entonces, ahora no es blanco. O sea, decepciona completamente con todo lo que es el color de todos sus vasallos, de todos sus pueblos. Y le dice, Diego, ¿sabes qué? Yo tengo la manera de hacer que te olvides de todos tus problemas. Ve un poquito de este lenguaje mágico, sagrado. Entonces le ofrece un poco de pulque, de ocre. Y dice, Zacatopiltzin, no, para nada, yo no tengo de eso, porque yo soy puro. No tengo ni siquiera mujeres, jamás me han dado una mujer, soy casto. Es decir, yo jamás he pecado. Dice, no, yo no quiero que peques, nada más pruébalo. Dale una probadita, y ahí lo dices. Después de muchísimo tiempo, Zacatopiltzin le da una probadita. Le gusta, se acaba una jícara, se acabó la segunda, se acabó una tercera, se acabó una cuarta, y después de la cuarta ustedes saben lo que pasa. La gente llega verdaderamente en otro mundo, o sea, viaja a otro mundo, se emborracha. E inmediatamente se pone alegre, manda a llamar a sus músicos, toca música, empieza a bailar, dice, no, solito como voy a bailar, manda a llamar a su hermana, se pone a bailar con ella, quién sabe qué pasa, pero termina ya siendo la misma, en el mismo petate, quiero decir la misma cama, en el mismo petate. Sí, porque con todas las empresas que vengan, no habían descubierto un colchón de una cama. O sea que todo el mundo se acostaba en petates. ¿De acuerdo? Bueno, a la mañana siguiente, yo me imagino, no lo narra, salgo, voltea a ver a su hermana, ¿qué hice? Y le llega la cruda. La cruda por todos lados. La cruda por el alcohol y la cruda moral. Es verdaderamente terrible. Entonces decide, pues que ya no puede vivir en Tula, que tiene que abandonar todo. Los románticos continúan acechando y acechando ahora a los toltecas. Entonces crearon una serie de cuestiones mágicas por las cuales los toltecas van a empezar a morir por racimos. Decenas, centenas de toltecas
a bailar en su mano. Y se acerca al mercado de Tula, un mercado gigantesco. Toda la gente se aglutinó, empezó a verlo, se apachurraban unos con otros y entonces la gente empezó a morir. Alguien se dio cuenta verdaderamente que este era un truco de los románticos y entonces empezaron a apedrear al gigante. El gigante cae muerto. Entonces dice, pero empezó a sacar un hedor terrible, el hedor de la muerte, que envenenó también a muchísimos toltecas que también empezaron a morir. Lo amarraron con mecates y lo trataron de jalar. Era tan grande que los mecates se rompían y cada vez que se caían los toltecas se morían. Bueno, estos episodios son múltiples. A tal grado que se acá y dice, se acabó esto. Voy a hacer el sacrificio y me voy. Se retira de Tula y obviamente se lleva con él pues, todos los avances que les había enseñado los toltecas. Ya no iba a haber estas calabazas gigantes, ya no iba a haber estas mazorcas de maíz, también extraordinariamente grandes. Se van todos los pájaros de vistosos colores, destruye sus templos y viaja hasta Cholula. En Cholula lo persiguen los románticos y hacen que huya, y es cuando decide irse a Tlilan Tlapala. Tlilan Tlapala es un lugar, que es el lugar donde vive el sol, por lo tanto viaja hacia el oriente, a una región que nosotros conocemos hoy como Coatzacoalcos. Aquí hay una bifurcación en las fuentes. Uno nos dice que con una serie de culebras crea una balsa. Se sube a la balsa y entonces empieza a navegar hacia el oriente por encima de la balsa. Pero antes de irse dijo, yo voy a regresar por lo que es mío. Esto es bien importante. ¿Recuerdan ustedes qué pasa con Moctezuma cuando se entera que llegaron los hombres blancos españoles? ¿Qué es lo primero que piensa? Es el regreso del Quetzalcóatl. Ya regresó Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque lo avisó en esta leyenda. Pero hay otra leyenda que dice que ahí en ese lugar, que es el lugar del quemadero, crea entonces una gran fogata, se lanza y lo que les conté la vez pasada, el fuego sale su corazón y se convierte en Venus, entre la pescadora. La cuestión es que es bien interesante. Si nosotros vemos el mapa de México, más o menos en esa región, muy mal dejado, perdón, nos encontraremos por aquí, es decir, por la región de Campeche. Si nosotros viajamos hacia el oriente, ¿a dónde vamos? Vamos a Yucatán. Y en Yucatán está Chichén Itzá. Y las fuentes mayas afirman que un señor llamado Cuculcán llegó más o menos en esa época y conquistó Chichén Itzá, que construyó además toda la nueva ciudad. Y toda la nueva ciudad tiene como características especiales el que tiene elementos que son totalmente arquitectónicos del centro de México. O sea, ya no empezaron a construir los arcos falsos, la bóveda falsa. Ya no construyen estos templos con estas paredes tan anchas para soportar lo que era el peso tan grande que tenían esas construcciones en la parte de arriba. Ya no le rinden tanto culto a lo que es Chaca, ni a los dioses mayas, sino que empiezan a ocultar los dioses mexicanos, o sea, los dioses toltecas. Es algo sorprendente. Si nos quedáramos solamente con la fuente de la leyenda de aquí del centro de México, nosotros diríamos, pues es una invención completamente, ¿no? O sea, existió el rey Arturo, el Gran Corazón de León, o son leyendas medievales, o por lo menos son leyendas medievales, todo lo que se dice acerca de ellos. La mesa recontra, todas estas cosas. Pero de repente nos encontramos en una región diferente, con una lengua diferente que la maya quiché, se hace referencia
referencia a este mismo personaje. ¿Por qué? Porque Kukulcán significa lo mismo que Quetzalcóatl, serpiente emplumada, nada más que uno en maya y el otro en náhuatl. Esto ha generado una polémica verdaderamente extraordinaria. Para los que vamos a hablar de los currículos de servicio militar, pues ya lo que tenemos a ver por esta necesidad. Lo importante aquí es señalar cómo es que Titiacá ni siquiera es mencionado como Tezcatlipoca, pero en las fuentes aparece. Era lógico entonces que los expertos pensaban que era una deidad distinta. Y yo durante mucho tiempo pensaba que era otra deidad y que podía hablar que los tres eran Titlacahuatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. No, nada, Titlacahuatl, Tezcatlipoca. Bueno, pues esto aquí no. Que todavía tengo que usar. Estamos dando el ejemplo de por qué de esta multiplicación y este hiperpoliteísmo en Mesoamérica. ¿De acuerdo? Y por lo que preguntó el compañero acerca de estos títulos. El tercer problema con diferencia a la religión griega de la helenística en general es que normalmente estos dioses sí están completamente definidos. ¿Qué significa esto? Que nunca una deidad se convierte en otra deidad. Y en Mesoamérica uno de los problemas es que siempre son deidades que se convierten en otras deidades. Y al manifestarse, se manifiestan con poderes y atributos distintos. Esto es lo que hace diferente una religión de la otra. Pero son religiones que pueden pertenecer perfectamente bien al mismo grado de civilización de unos pueblos y de nosotros. Con esto trato de resaltar la importancia que tiene el pueblo náhuatl y sobre todo los indios mesoamericanos que formaron verdaderamente una civilización igual que las otras civilizaciones antiguas del mundo y que por lo tanto tenemos que empezar a revalorarlo, sacar la cara y decirle, no, esta gente hizo todas estas cosas. Y por lo tanto, los que descienden de ellos directamente, que hoy están tan explotados, que gritan en pobreza tan terrible, no hay derecho que hagamos esto. Y ahí volvernos intolerantes en contra de la intolerancia, para lograr la tolerancia. Bueno, pues eso era una duda. ¿Habría alguna otra? Bueno, con respecto a los libros, ¿quiénes están interesados todavía en los libros? De acuerdo, entonces voy a necesitar que me apoyen. Pues tú con otra persona por aquí. ¿Qué puedes poner? Vamos entonces a reiniciar toda esta lucha que ya se hizo desde el mismo prehispánico de darle orden al caos que era lo que se estaba convirtiendo en la religión náhuatl a través de estos sabios sacerdotes y sabios tlamatimine mexicas, pues verdaderamente quedó allí. Fueron sobrepasados verdaderamente por la religión popular. Pero en la actualidad tenemos nosotros fundamentalmente dos, bueno, un tercero que es el que yo manejo, que es el clásico. Posiciones, una que nos acerca a probablemente creer que no existió en realidad ese hiperpoliteísmo. ¿Por qué? Porque este hiperpoliteísmo lo podemos nosotros descubrir con una serie de conceptos como los que maneja López. Ya vimos en la clase pasada todo esto que nos habla de las sustancias que tienen todos los individuos, todos los seres. Y cuando hablo de seres hablo también de cosas, tanto en la tierra como fuera de la tierra. López Austin utiliza dos términos sacados directamente de lo que es el griego. Uno, ecumene, es decir, nuestra tierra, nuestros pecos,
que es donde nosotros vivimos. Y un espacio que no lo vemos, no lo percibimos, que es el nombre de Anacumene, o algo así, ¿no? Que es aquel que está fuera de lo ecuménico, ¿de acuerdo? Que es donde viven los dioses, donde se crearon los mitos, donde hubo esta época del no tiempo, en donde te dieron todas las aventuras de los dioses para crear todas las cosas, para crear el sol, las estrellas, el mundo, el inframundo, los hombres, todas las plantas, todos los animales, todo lo que conocemos. El anecúmeno, entonces, es algo que se encuentra fuera. ¿Qué es el anecúmeno? Si nosotros nos ponemos a pensar, es solamente un concepto, no existe. ¿De acuerdo? Es donde van a estar laborando y actuando los dioses. Entonces, si los dioses no existen, tampoco existe el anecúmeno. ¿De acuerdo? Aunque la mentalidad indígena sí existe. En la mentalidad indígena sí existen estos dioses, por lo tanto sí puede existir ¿de acuerdo? Estos dioses tienen fundamentalmente lo que llaman la sustancia divina, y la sustancia ligera y caliente, que es la clase pasada les mencioné acerca de las sustancias calientes y sustancias frías. Ellos están llenos de estas sustancias ligeras y calientes, pero también tienen sustancia pesada y fría, nada más en una proporción verdaderamente pequeñita. ¿De acuerdo? O sea, si son dioses es porque tienen esta sustancia mayor que la otra. En cambio, en la Tierra, todos los seres humanos, todas las piedras, los árboles, los animales que hay aquí en la Tierra, están llenos sobre todo de la sustancia pesada y fría, de la sustancia femenina. Y ojo, López Austin nos dice que los seres humanos tienen, desde la perspectiva indígena, un alma. Esta alma es la sustancia ligera, la sustancia divina, pero que esta alma está encapsulada por la sustancia pesada, por la sustancia femenina. Los hombres al morir lo que hacen es que se descompone la sustancia pesada, se libera la sustancia ligera y sube a lo Yoka, al treceno cielo. Y desde ahí van a esperar el tiempo suficiente para volver a reencarnar el nuevo ser humano. Esto es la opinión de López Austin. No hay ninguna fuente indígena que lo diga, pero es su interpretación. Así que como interpretación, pues es valedera. ¿De acuerdo? Es una especie de decir que esta sustancia divina siempre regenera, siempre se está regenerando. Lo que antes les decía, la energía no se destruye. ¿Cómo va esta fórmula? Primera ley de la termodinámica. Solamente lo mismo pasa con la sustancia divina. ¿Sí? Nunca se destruye, solamente se regenera. ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo entendí. ¿Por qué digo que tiende hacia lo que es el monoteísmo? Porque toda la opinión que nos está diciendo López Austin gira alrededor de un concepto religioso que se llama la inmanencia. Gente, fundamentalmente del siglo XVIII, pensadores ilustres, dijeron, si Dios existe y no hay nada alrededor, cuando Dios crea todas las cosas, las tiene que crear con su propia materia y con su propia energía. Por lo tanto, todas las cosas, todos los seres creados son parte de la divinidad. A este elemento se le llama inmanencia. Todos pertenecemos a Dios. Todos estamos hechos con la misma sustancia de Dios. Y esto es un pensamiento completamente occidental. Les dice que probablemente lo podemos explicar directamente con los indígenas. Al decir que todos tenemos esta sustancia divina, que es la sustancia que no es pesada,
nos aparezca libre, que eligiera. ¿De acuerdo? Esto lo lleva a terminar, pues presentando, aunque él jamás utiliza la palabra, esto yo se lo estoy poniendo en una forma religiosa que se llama panteísmo. Un poquito lo que creían fundamentalmente los ilustrados franceses o brasileños acerca de la religión. Ellos afirman, si verdaderamente Dios, en su sustancia inmanente, nos produjo a todos, significa que todos tenemos la esencia divina. Y si todos tenemos la esencia divina, entonces todos formamos parte de Dios. Todos somos Dios. Nuestro objeto aquí en la tierra es verdaderamente reconocer cuál es nuestra realidad divina. No nos importa cómo morir, no existe. Vamos a regresar con nuestra sustancia divina con Dios. Obviamente, para todo lo que es el control social, esto era una doctrina bastante peligrosa. Si no existe este muro que produce muchas veces la religión de lo que es pecado y de lo que no debes de hacer, muchas veces nos saltamos nosotros este tipo de actividades que nos terminan siendo violentos. Mira, así es bien cacao, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos lleva a creer el panteísmo? Que nos lleva a creer que si todos somos Dios, realmente nada más existe un Dios. Y por lo tanto, nuestra doctrina es completamente monoteísta. ¿Sí se entiende esto? Si nosotros tomamos parte de Dios, hasta las divinidades que nosotros creemos que existen son parte de un mismo Dios. Entonces, todo es monoteísmo. Creemos realmente y en el fondo en una sola divinidad. ¿No han pensado así? Aún los sabios mexicas, los sabios sacerdotes, yo lo digo, es una buena interpretación desde la perspectiva actual, utilizando los conceptos de lo que la filosofía presenta. Pero tenemos también una posición que es totalmente la contraria y que tenemos como exponentes a Joyce Marcus y Ken Henry. Estos autores han hecho estudios fundamentalmente en Oaxaca, en las sociedades zapotecas, en pueblitos zapotecas, y descubrieron que muchos de estos pueblos son autores que hacen estudios sobre lo contemporáneo y por lo tanto son antropólogos sociales. Entonces investigan acerca de sus pensamientos y partiendo de la vida cotidiana de los indígenas hoy, pues tratan de interpretar cómo era ese mundo indígena prehispánico. Y se dan cuenta que cuando les preguntan acerca de los indígenas, ¿en qué creen? Estos les dicen que creen en la tierra, en el rayo, en el sol, en el fuego. Es decir, en elementos naturales, no en dioses personificados. Entonces dicen, pues la realidad es que aquí no existieron dioses. Aquí lo que nos encontramos es que ellos lo que adoran verdaderamente son simplemente espíritus, a seres sobrenaturales, a sus ancestros del pasado, a las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, no hay dioses y por lo tanto estamos en una religión verdaderamente en pañales. López Austin los estudia y dice que no está de acuerdo con su opinión. Sí había dioses en Mesoamérica y los dioses de Mesoamérica, por esto es que hay hiperpoliteísmo también en la posición de López Austin, pues se multiplican bárbaramente
Imagínense si cada piedra, cada flor, cada semilla, cada arenita, cada piedrita tiene sustancia divina, entonces ¿cuántos dioses existen? Pues ya son casi el número, no infinito, pero casi infinito. Bueno, él dice que realmente la problemática que está planteando Flannery y Joyce, pues verdaderamente no tiene más que un problema semántico, un problema de palabras. Es decir, están escondiendo la palabra Dios o divinidad en palabras como espíritus, seres sobrenaturales, genios. Pero ¿qué pasa? Cuando lean Marcos y Flannery, describen lo que los indígenas le contestaron acerca de lo que hacía la tierra. Y entonces los indígenas le dijeron, la tierra es un ser que se ofende cuando le clavan los postes al construir una casa. Estamos haciendo daño. Se duele por el fuego de la rosa. Tenemos que quemar los campos de cultivo para prepararlos para sacar la tierra. Se enfurece por la impiedad de los hombres. Se conmueve de sus peticiones. Se beneficia de sus ofrendas. Expresa sus sentimientos por medio del temblor. Es un ser que tiene poderes benéficos y terribles. ¿Qué es esta tierra? Es una tierra que piensa, una tierra que siente, una tierra que tiene voluntad. Se puede llamar genio, espíritu o fuerza natural, pero en realidad es un ser antropozoico, como lo menciona el propio profesor. Pero por lo tanto, una deidad, ya que posee todos los atributos que tienen las deidades. Si lo dio ofrendas, me paga. Si peco, me castiga. Muestra que es irritable, muestra que es feliz y muestra que se puede comunicar. Así que es propuesto esto de que no hubo dioses en Mesoamérica. Aparte de lo que yo agregaría, una cosa es lo que piensan los indígenas hoy de un pueblo y nosotros sobre el pensamiento de un pueblo inmediatamente lo extendemos a toda la región, la superaria Mesoamérica. Yo estoy convencido completamente que en toda esta superaria de Mesoamérica había muchos pueblos que ni siquiera habían descubierto la agricultura, que eran nómadas enteramente, pueblos muy atrasados y pueblos muy avanzados. ¿Se acuerdan de la película de Apocalipto? Una cosa es lo que puedo hacer quitar, y otra cosa son las ideas, que no comprenden ni siquiera porque es a ellos los sacrificados en los que se les saca el corazón. O sea, hay diferencias de desarrollo, como existe no, diferencias de desarrollo. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. O sea, tenemos nosotros que acostumbrarnos a no tratar de generalizar por un estudio particular de un pueblo. Y que en este pueblo, además, los que responden van a ser 2 o 3 personas, a lo mejor muy viejos, pero va a ser la opinión de 2 o 3 personas, que ésta se convierte en aquello que nos va a caracterizar toda la religión mesoamericana del pasado. Tengamos entonces muchísimo cuidado. Estas son las conclusiones a las que yo llego acerca de ese problema, ¿no? Y me quedo con un texto de Jacques Cousteau. Nos dice que son las sociedades del microprehispánica un crisol. Y este crisol está lleno de elementos que se unen, que se disocian. Y textualmente nos dicen, y que actúan unos sobre los otros, combinándose u oponiéndose. En ese gran rompecabezas el pueblo mexica logró aglutinar en su propia cosmovisión, gracias a su dominio político-militar, divinidades, espíritus, ánimas, fuerzas y concepciones,
mitos, rituales, ceremonias de diferentes etnias y culturas, y con ellas creó una religión propia y sui generis, es decir, completamente diferente a las demás religiones, que lo caracterizaron e individualizaron a tal grado que actualmente el pueblo más conocido, después de los mayas, en el mundo culturalmente del pasado mexicano, es el de los mexicas, y se le conoce por su religión, fundamentalmente por los sacrificios que realizaban. ¿Alguna duda? ¿Está de acuerdo? ¿Creen en esto que estaba mencionando? No, tengo una duda. ¿Cómo se determinaba quién se sacrificaba? Porque, por ejemplo, ayer nos hacía el comentario de esta tradición para hacer el amaranto con la efigie de Quetzalcóatl, y decía que el mito español estaba en que sacrificaban niños, pero eso no es tan cierto. Bueno, cada una de las deidades va a tener características propias y por lo tanto va a tener también necesidades propias. Finalmente las divinidades están hechos a imagen y semejanza del hombre, no el hombre a imagen y semejanza de Dios, sino que los dioses están hechos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si tenemos nosotros un dios del agua que tiene muchos ayudantes y vive en un lugar que se llama Tlalocan, este lugar con sus ayudantes son unos enanitos o unos niñitos. Son estos tlaloques que son los que van a recoger el agua de las dos grandes tinas que existen en Tlalocan. Una de las tinas tiene un agua que es el agua verde, la que nos ayuda, y la otra es la que nos manda las tormentas, las que nos manda el agua que congela, que mata a nuestras plantas. Entonces, dependiendo de lo que diga el agua, recogen cántaros. Esta agua viaja por las nubes, las ayuda el viento y las ayudan los ejecantonquil, es decir, los ayudantes de Ejecanquetzalcóatl, como yo estoy viendo, y entonces llegan al lugar donde va a llover, rompen las tinajas, como lo rompen con un madero muy fuerte, pues se produce un gran estruendo que es el trueno, y además con el choque se produce lo que es el rayo, y entonces cae el agua. ¿De acuerdo? Lo que buscamos entonces como sacrificio para él son niños, pero estos niños no les vamos a sacar el corazón. ¿Por qué? Porque no les vamos a alimentar, claro, porque por eso lo vamos a alimentar con los niños completos, que finalmente son los que van a vivir en el Tlalocan. Porque normalmente estos niños los vamos a llevar a un lugar específico donde hay una corriente terrible de la laguna y allí vamos a aventar. Se ahogan y ahogarse tienen asegurado su lugar. Ahora, no cualquier niño. Tienen que ser niños especiales con características específicas. La que yo conozco es que son niños que nacen, que tienen 4 remolinos en la cabeza. Estos no son conseguidos por medio de la guerra. Hay tal pobreza y tal hambre que se ofrece dinero a la gente muy pobre cuando encuentran a un niño con estas características, para que se los vendan y usarlos para el sacrificio. Sí. Entonces, el sol lo que necesita es sangre viviente, sangre de gente fuerte, de gente joven, sangre que lo revitalice. Entonces, a los que se les va a escoger para alimentar al sol, va a ser a guerreros. Y entre más valientes sean estos guerreros, mejor le aprovechará la sangre de estos guerreros. O sea, la gente o la sangre de alguien pusilánime de aquí no vamos, no les interesa. Queremos salvarnos de ser sacrificados al sol, pues seamos cobardes. Pero si somos cobardes, no aceptamos la escala social. Nacimos más iguales. Y por lo tanto,
tenemos que trabajar la tierra toda nuestra vida. Nuestro satisfactor va a ser solamente el tener hijos, porque todo lo demás va a ser buscar la sobrevivencia. Queremos hacer una escala social que nos lleve a lo más alto de la vida de esta sociedad, pues tenemos que demostrar que somos valientes. La valentía va a ser la virtud más importante valorada por los mexicas. Si logramos hacer un prisionero cuando estamos en el retroscalo y vamos a hacer la lucha, entonces nos convertimos en guerreros. Si logramos hacer 2, 3, 4, inmediatamente perdemos nuestra característica de ser más iguales y nos convertimos en tecuques, es decir, en señores. A partir de ese momento ya no tenemos que trabajar la tierra, ya vivimos de lo que el Estado nos da. El Estado recibe muchísimas riquezas de parte del tributo. Vean ustedes simplemente lo que dice el Códice Mendocino acerca de lo que recibía México de los de oro, plata, preciosos, esclavos, pieles. Bueno, la lista es verdaderamente enorme. Buena parte de ese producto va a ser para el valiente. Se le van a dar tierras y estas tierras van a tener sus propios trabajadores. O sea, nada más va a estar en la guerra y esperando a que le den todos los servicios y todo el mantenimiento. ¿Vale la pena vivir como cobarde? Si mueres en la guerra, además, tienes la ventaja, vamos a ver, en un momento de poder llegar a vivir en la casa del sol, de servir directamente al sol en su viaje que tiene desde que amanece hasta llegar al mediodía. Bueno, además de lo que vimos del politeísmo y de algunas de las características de los dioses, existen otras características que también son específicas de la religión. Entre ellas seleccioné 2 porque son polémicas. Y polémicas, obviamente, con mi autor apasionado, que es lo que estoy. Bueno, en todas las fuentes nos vamos a encontrar que hay una enorme cantidad de personajes, personas de carne y hueso, que fueron dirigentes de pueblos, que fueron grandes capitanes en la guerra, o que fueron inventores de ciertas técnicas para elaborar ciertos oficios, o que hicieron determinados trabajos y que por su labor, con el paso del tiempo, fueron divinizados. Es el caso de Zacatepitzi. Fue divinizado según Quetzalcóatl. Y era un señor de carne y hueso, era el rey sacerdote de Tula. Entonces, es un señor que al morir se convierte en Quetzalcóatl, se convierte verdaderamente en Quetzalcóatl. O el caso de Huitzilopochtli, que era un dirigente de los mexicas, es decir, de Cristóbal del Castillo, y que con el tiempo pues, se va a convertir en una deidad. La gente, con el paso del tiempo, empiezan a inflarse todo lo que se dice acerca de los personajes hasta que quedan divinizados y empezamos a adorarlos como si fueran dioses. Entonces se edifican. Hay fuentes indígenas que nos dicen que el propio Tezcatlipoca comandaba un pueblo y que por sus hazañas en la guerra y porque era un gran romántico fue edificado. Y tenemos listas amplísimas de casi todas las fuentes del siglo XVI que nos hablan de muchos de estos casos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de estos dioses que nosotros conocemos del mundo náhuatl no fueron creados por los dioses, ni fueron engendrados por los dioses, sino que fueron edificados por los pueblos. Entonces, haces una gran hazaña de valentía y con el tiempo se crea una leyenda y la leyenda empieza a crecer hasta el momento en que se distorsiona completamente tu figura y dices, no, pues es que era un dios o una diosa. Hay muchísimas diosas que fueron seres humanos. Se habla, por ejemplo, de la llegada de unos pueblos que traían como una princesa que se llamaba Mayahue.
Pero Mayagüe tuvo la suerte en esa versión de que descubrió el fruto verdadero del maguey, que es la tuna. El pulque. Y que por ese motivo fue identificada con el paso del tiempo. Bueno, no descubrió el pulque directamente. Descubrió, ¿cómo se llama esta sustancia primera que sale antes del pulque? El aguamiel. Ajá, pero estaba casada con Pateca. Pateca es un señor que descubre las hierbas que van a producir que el pulque fermente. O sea, que se convierta verdaderamente en una bebida de dioses, que nos lleve a traspasar los niveles de este mundo. ¿De acuerdo? O sea, que nos emborrache. E inmediatamente Pateca, bueno, inmediatamente con el paso del tiempo, es también divinizado. Había una mujer que era la madre de los de Zapotlán, Zapotlateca. Esta mujer en una época descubrió cómo se puede utilizar el uli. Es con lo que se hacen las bolas del juego de plata. Con lo que se pinta muchísima de la ropa. Es decir, este uli maravilloso. Bueno, con el paso del tiempo, los trabajadores, los oficiales que hacían las pelotas para los juegos de pelota y todos los trabajos con el uli, pues dijeron, verdaderamente la que lo descubrió es una diosa. Y Zapotlateca se convirtió en diosa. Fue deificada. La opinión de lo que es postre es que, esto me sirve, todos los autores del siglo XVI y del siglo XVII están envenenados. Los españoles leyeron un libro de un señor llamado Demetrio, un escritor griego que en el siglo IV a.C. fue a una isla que se llama Pancaria. Esta isla dice que existe. Y escribe un libro en donde dice que al llegar ahí se dio cuenta que todos los dioses que ahí eran adorados habían sido hombres muy distinguidos y que por las hazañas y por el paso del tiempo, que se exageraron estas hazañas, se les empezó a divinizar. Escribió este libro y entonces dice que los autores como Sagún, Montolinia, Torquemada, todos los cronistas españoles, todos los frailes españoles también, los conquistadores, y los propios indígenas que habían sido educados por los españoles, leyeron este libro de Demetrio. Y que influenciados por esta idea, es por lo que inventan la cuestión de que hubo divinización de hombres en el México prehispánico. Él mismo dice, por eso lo cargo aquí, las ideas de Venero fueron utilizadas siglos después por filósofos judíos y cristianos en contra del politeísmo. La interpretación de Venero fue derivada en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Pero estamos hablando de que estamos en el XVI. Yo me pregunto, ¿verdaderamente todos estos frailes habrán conocido a Venero? Ni siquiera Platón en su momento, Platón no se ponía de moda. Todo giraba alrededor de Aristóteles. ¿Por qué? Porque de Aristóteles se había vivido totalmente Santo Tomás y se convierte en uno de los pilares grandes del catolicismo. Apenas se está dando fuertemente el Renacimiento y se están redescubriendo muchas obras clásicas grecolatinas. Son contemporáneos de autores maravillosos que ahora son grandes traductores ya no solamente del latín, sino del griego. Entonces, yo dudo
primero debería de probar que realizaron esta lectura de este libro, o que conocieron por lo menos lo que decía este libro. Pues los cronistas, todos los cronistas de los siglos XVI y XVII, porque en todos los cronistas se habla de estos hombres que fueron divinizados. Y que autores de origen indígena, como los que hizo aquí, en una barbaridad más, y ahí hablo hasta de Tlaxcaltecas y de otros lugares, pues que también tuvieron conocimiento de la misma. ¿Por qué en las obras, en las crónicas de Chimalpán, que lo mete con cifras en el calendario náhuatl, de repente nos dice, y entonces con ellos vino Mixcóatl, dirigiendo a su pueblo, y con el tiempo Mixcóatl, por sus hazañas, fue divinizado. O sea, Chimalpán leyó, o le dijeron que Bebe era el sentido correcto por el cual habían de interpretarse estos dioses. Yo lo dudo. Imagínate qué grado de cultura tenía. ¿Cuántos de nosotros conocíamos el Vémero antes de esto que está haciendo? En nuestras clases de Grecia, ¿cuántas veces el maravilloso Lobo en su momento, u otro profesor, nos habla de Vémero? ¿Qué es lo que queda de la obra de Vémero? A mí me gustaría investigarlo. Existe el libro completo porque muchas veces lo que existe son referencias de otros autores, de toda la literatura de esta época. Entonces, obviamente, hasta que no se compruebe lo contrario, me quedo con los fuentes originales, por lo menos lo que decían los indígenas. Sí existió un Seacatepetl y es descubierto en Dios. No, la opinión de López Austin es lo contrario de lo que se ve aquí. Para él, un Dios se mete en una persona y hace que esta persona, en este caso Quetzalcóatl se metió en Seacatepetl, y hace que esta persona haga cosas maravillosas. O sea, el Dios encarna y vive en la realidad, en la carne y en los huesos de las personas que van a ser divinizadas. ¿Qué indígena dice? Al revés, tenemos por ejemplo lo que ustedes conocen, como son las Cihuateteo. ¿Ustedes saben quiénes son estas Cihuateteo, las Cihuatepiltin? ¿Alguien tiene una idea? Creo que son las mujeres que habían muerto en parto y entonces eran las que luego iban a... ¿Cómo verlas iban? Como que regresaban como fantasmas, un tipo de fantasmas. Eso es más tarde, pero lo primero es que se convierten en diosas. O sea, la palabra Cihuateteo significa eso plural. Cihua, mujer. La repetición del tete es que son mujeres. Y teo significa Dios, diosa. Entonces son las diosas mujeres. O las adorables, pequeñas, maravillosas mujeres que son las que Entonces, son las mujeres no que mueren en parto, las mujeres que mueren en su primer parto. Estas mujeres se cree que viajan a ser compañeras del sol y que viajan también a la casa del sol. Si los guerreros muertos en batalla y los sacrificados por el sol viven en la casa del sol de la mañana, estas Cihuateteo van a vivir en la casa del sol de mediodía hasta que se esconde. Pues son como acompañantes del sol, es decir, son verdaderas diosas. Bueno, estas mujeres son mujeres comunes, son hijas de familia. Nos narra, por ejemplo, un dato ahí. Sahagún es verdaderamente aterrador. Hay una mujer que tiene un parto muy difícil y la partera va y les pregunta a los padres de la mujer, no le pregunta al esposo. O sea, lo que es responsable son los padres. A los padres de la mujer, ¿qué hacen? Que si salvan a la mujer, al niño,
porque uno de los dos muere. Y los padres le dicen, no hagas nada, deja morir a los dos. ¿Por qué no? El motivo es que ellos querían tener a una diosa familiar en el cielo. Eran tan poderosas estas Iguateteo que se consideraba, por ejemplo, entre los estudiantes de la Escuela de la Guerra, del Tepozcali, que el tomar algún elemento de ella, un dedo, una uña, un pedazo de piel, un pedazo de cabello de esta mujer, les iba a servir como amuleto para que cuando termine la guerra les fueran bien y podrán tener cautivos. Recuerden ustedes, cuando logramos tener 4 cautivos, nos convertimos en tecoquis, ascendemos en la escala social. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se da a estas mujeres, se les quema, se les entierra. Cuando se da entonces el cortejo fúnebre, toda la familia y todos los que conocieron a esta mujer van preparados con armas, porque los muchachos del Tepozcali los van a atacar para tratar de quedarse con alguna de las prendas de esta mujer diosa. Y no solamente eso, sino que en la noche se espera la llegada de unos hechiceros terribles, unos hechiceros que lo que buscan es cortarle el brazo izquierdo a la mujer y llevárselo. Este brazo izquierdo tiene poderes verdaderamente mágicos, a tal grado que se narra en estas historias del siglo XVI que cuando llegan a un lugar que quieren saltar, solamente golpean el brazo en la tierra, rezan unas fórmulas a Quetzalcóatl, ojo a Quetzalcóatl, y los habitantes de la casa quedan en estado de dormidos pero conscientes. Es decir, saben que están despiertos, pero no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden gritar. Entonces entran a montar en su casa, se roban todo, violan a las mujeres. Si tienen otras experiencias, hasta los hombres, los niños, sea, y se van felizmente sin que nadie les ataque su camino. Bueno, estos hechiceros van a ser obviamente atacados por la justicia del Estado mexica y van a ser algunos de los que van a ser considerados como traidores de la propia nación. O sea, hay hechiceros buenos y hay hechiceros malos. Ligado con el problema del hombre Dios que acabamos de ver, tenemos otro problema, que es un concepto, un término que se utiliza mucho en las fuentes escritas en agua. Y este término es el término de Ixitla. Recuérdalo. Nace la problemática a partir del propio José de Acosta, del cual ya mencionamos algunas cosas de la clase pasada. Afirma que entre los mexicanos había una forma muy original, una forma verdaderamente extrañísima de divinizar a sus dioses de una forma diferente de idolatría. Y dice que en ciertas fiestas, ciertas ceremonias, fundamentalmente las 20, había un personaje que lo vestía exactamente igual que la deidad principal a la cual se hacían las ofrendas de esa fiesta. Lo que él describe es la festividad de Tozcatli. Durante un año completito, un guerrero que no tiene ningún defecto en su carne, en su cuerpo, va a ser considerado como el Ixitla de Tezcatlipoca. Entonces se le viste igual que Tezcatlipoca. Se le enseña a tocar hasta la flauta.
Porque recuerden ustedes que una de las manifestaciones de Tezcatlipoca es Huehuecoyoc, y por lo tanto es de la música, de los bailes, de los festejos. Entonces tiene una forma de tocar la flauta que es, me imagino, muy triste, porque lo dice todos los días. Su cortejo lo lleva a recorrer las calles de México de los Tlaxcala. Entonces, al tocar la flauta, la gente que lo escucha piensa en sus pecados, ¿no? Piensa en lo mal que ha actuado, se pone triste, empiezan a llorar. Y muchos se acercan a él y le besan la mano y le dicen: perdónanos, no volvemos a hacer esto, ten todas las ofrendas y vas a tener todas las ofrendas que te mereces. ¿No? Se le da una educación maravillosa, se les dan comidas extraordinarias. Y los 20 últimos días, o sea, lo que dura la veintena de Toscatl, hasta se le ofrecen 4 mujeres, 4 ahuillanime, que muchos lo han conocido como las prostitutas del México hispánico. Estas ahuillanime, hasta conocemos sus nombres. Una es nombrada como Xochiquetzal. Hay un mito sobre Tezcatlipoca que nos dice que el primer pecado de la lascivia, de la lujuria, lo hizo Tezcatlipoca. Es un demonio transgresor, es un dios transgresor. Y es que Xochiquetzal, que era esposa de Tlaloc y que vivía en el cielo 3, fue robada por Tezcatlipoca, se la llevó al cielo 10, que es donde vivía, y se hace la mujer con ella. Qué raro que al Xitla le den una Huillanim, que es Xochiquetzal. Y las otras 3 son diosas que hicieron también pecado en Tamanchán, que fueron expulsadas de Tamanchán. Una es la diosa de la salud. La otra es Iscuanime, una de las diosas del casoteo del deseo de pecado. Y la cuarta lo ha identificada. Pero son diosas relacionadas directamente con Tezcatlipoca. Y durante 20 días él puede hacer lo que quiera con ellas. El último día se lo llevan. No sé si es peor. Lo veneraban, le adoraban, que al ídolo, y comía, bebía y lloraba. Y cuando iba por la calle se la gente a adorarle, y todos le ofrecían mucha limosna. Cuando estaba casado y bien gordo, nunca estuvo bien gordo, una persona atlética, porque tenía que representar a Tezcatlipoca. No lo representaría yo como panzón, para nada. Tezcatlipoca es el verdadero. ¿De acuerdo? Entonces le abrían y mataban. Les decían, lo sacrificaban. Las ahuillanime tenían derecho de quedarse con todas las propiedades de este hombre. Y recuerden ustedes que los esclavos en aquella época, los antiguos, podían tener propiedades y podían tener cosas. Entonces el pago de estas mujeres era quedarse con todas las pertenencias de aquel que iba a ser sacrificado. Pero durante un año vivió con Dios. El terrible problema es, la gente lo consideraba Dios. O sabían que era Pepito el que vivía en la calle tantos que lo agarraron y que lo usaron como discípula de la divinidad. Es estos fenómenos rarísimos. Para López Ostenga, obviamente siguiendo la idea de Acosta, que es hacían de dioses hombres vivos, es que realmente los dioses se encarnan en estos Ishivales. O sea, que cuando el Xitla vive como Tezcatlipoca durante años, un año, es Tezcatlipoca. Es el Dios que anda por ahí. Es un Dios que hay que tenerlo muy vigilado. O sea, nunca se veía solo la calle.
Siempre íbamos por Teco, que no le permitía irse a por otro lado. Imagínense ustedes, al día 19, cuando iba a ser sacrificado, pues yo lo que quería sería echarme a morir. Si fuera Dios, pues continuaría allí. Sabría que aunque me sacrificaran, yo seguiría siendo lo que soy. No moriría. Por lo menos el Estado mexica, los sacerdotes, los rabatimanes, sabían perfectamente bien que era una persona que estaba personificando a la verdad, pero que no era la verdad. Pero a lo mejor mucha gente del pueblo sí creía que era Dios. Este fenómeno lo vemos recurrente en muchos pueblos. Hay un gran predicador y la gente pues, lo venera tal grado que muchas veces se hacen sacrificios enormes por esta persona. Que la consideran, por lo menos, si no Dios, tocada por la gracia divina. Y estamos hablando de sociedades más racionales, más avanzadas. En aquella época, probablemente mucha gente del pueblo sí pensaba que era la divinidad. Y cuando se sacrificaba, que se estaba sacrificando la divinidad, obviamente yo no encuentro el razonamiento correcto para decir, Dios, divinidad, te mato. Y gracias a que te mato, voy a recibir tu ayuda. Sí, porque todos estos rituales se hacen para conseguir algo de los dioses. Y tenemos otro problema. Como lo dice el propio López González, sin darse cuenta de dónde va a llegar, las imágenes, es decir, los chiclas, son bases. Las imágenes de los dioses reciben los nombres de Texitla y Totli. Los dioses introducen en sus imágenes e introducen funciones divinas que se depositan en estas imágenes. Entre la imagen y Dios hay tal semejanza que algunas formas visibles cargadas de poder sagrado son consideradas dioses. El problema es, entonces, si existió idolatría al Viejo Testamento, porque todos esos ídolos pequeñitos, ídolos chiquititos, eran los dioses. Entonces, si adoraban a esa cantidad de dioses, porque todas esas imágenes son egipcias. Es decir, es Xitla la masa que se hace de Huitzilopochtli, que después va a ser repartida para la comunión de toda la gente. Es llamada también Xitla. Y sabemos que en muchas de las procesiones se saca la imagen del Dios a pasear. Y es también un Xitla. No es solamente la persona que se viste como el Dios. Sabemos que los sacerdotes de muchas divinidades se visten igual que los dioses. Significa que los sacerdotes se divinizan, son dioses. Eso es lo que habría que preguntarle, ahondar en este tipo de pensamiento y de propuestas que parecen muy interesantes, sobre todo porque está ligado a un pensamiento completamente congruente que se va más allá de lo que se dice. ¿Qué opinan los autores? Bueno, ya vemos nosotros que antes y Weber está de acuerdo por otros motivos en que la imagen, es decir, el Xitla, es también una deidad que anda vivo en la Tipac en la tierra. Florescano, él se queda con la idea tradicional de que es simplemente una imagen, un delegado, un sustituto o lo que es un representante. Muchos autores nos dicen que Xitla significa pues aquel actor que representa a alguien en escena. Por lo tanto, no es ese alguien, sino que simplemente es su representación. Entonces, que en el segundo, hay que interpretarlo, las dos son personas muy extraordinariamente inteligentes y críticas. Llegaron a la conclusión de que la forma física describe los ornamentos que asume el Xitla, que son los ornamentos de la divinidad, definen la realidad e incluso la crean. Esto lo
sea la divinidad, sino que ante los ojos de los demás están representando a la propia divinidad. Si nos vamos a las fuentes tradicionales, o sea, la gente que conoce verdaderamente desde el siglo XVI el náhuatl, como lo es Fray José Molina, nos damos cuenta que él maneja la palabra Xitla como un verbo que significa asistir en lugar de otro o representar persona falsa. Es decir, no es la divinidad. Carochi, un gran estudioso del náhuatl, el primero que pone las reglas para el estudio del náhuatl desde principios del siglo XVII, nos dice que uno de sus sentidos es el de representador. Obviamente en el lenguaje de los siglos XVI y XVII, es decir, es un representante. El mismo Saturno, al referirse al Xitla y al Xitla específico que se desarrolla en la pista de Toxpac, nos dice, en el momento en que era sacrificado, de esta manera acababa su vida, que había sido regalado y honrado por espacio de un año. Durante un año había vivido no como rey, como Dios. Decían que esto significaba que los que tienen riquezas y deleites en su vida, al cabo de ella, han de vivir en pobreza y dolor. Es decir, no es representante de la divinidad, es un manejo simbólico de un hecho. Aún tú que has vivido con todos los placeres, vas a terminar muerto. No es la divinidad, es el representante, por lo menos para los sabios, para los trabajantes. Pero estoy seguro que mucha gente del pueblo, o sea, muchos de la religión popular, sí llegaron a creer que se trataba con la divinidad en persona que se está refiriendo. Así que es un problema que todavía no se ha resuelto y que se va reviendo en algún momento tratar de resolverlo, porque esto afecta muchísimo de lo que nosotros creemos que son las deidades. Las deidades dentro del pensamiento indígena eran capaces entonces de introducirse en cualquier objeto, porque esto nos hablaría de las relaciones entre los hombres y los dioses. Y si nos habla de estas relaciones, entonces podremos acercarnos acerca de cómo concebían ellos verdaderamente la vida, el mundo, su religión, su cosmovisión. Por eso es importantísimo poderse meter en la resolución del problema del Xitla. Y me pregunto, lo que antes les he indicado, las representaciones de estos dioses elaborados en materiales diversos, piedras, maderas, semillas, etc., es decir, que reciben el nombre de Xitla, y que los españoles les llaman ídolos, eran entonces también adoradas por los indígenas como si fueran dioses. ¿Son dioses cada uno de esos ídolos? Recuérdense que cada una de estas imágenes fueron nombrados en agua también, y Xitla. No solamente el hombre vivo que va a ser sacrificado en la civilización. En este mismo sentido, el propio López Austin pues trata el asunto del nahualismo. Y el nahualismo creo que es de los temas que más se han escrito y que más se han estudiado sobre la religión nahua. Es decir, ¿qué es el nahualismo? Sin meternos en determinado momento en el principio del pensamiento de López Austin, nosotros podemos empezar a definir el nahualismo como que tiene varios sentidos diferentes. Es decir, la gente puede tener un nahual sin ser un nahual. Es decir, desde el momento de su nacimiento, en muchas comunidades y pueblos del México prehispánico, uno quedaba ligado, o sea, su tonali quedaba ligado al tonali de un animal. Y este animal se convierte en un acompañante de todos y de cada uno de los individuos que nacen. Es decir, no es la potencia que
que se puede suponer que tiene la fuerza de un nahual, sino que el nahual se convierte simplemente como un doble, como un Ka, en el sentido egipcio, dentro de su religión, que nos vaya a acompañar durante toda su vida. Lo que nos pase a nosotros, le va a pasar a nuestro nahual. Lo que le pase al nahual, nos puede pasar a nosotros. Muchas veces cuando tenemos una enfermedad, vamos con los físicos, con los médicos indígenas, sino con los médicos indígenas, hasta los hechiceros, o sea, cualquiera que nos pueda ayudar porque nos duele la mente y queremos sanar. Cuando no descubren cuál es el origen de la enfermedad, normalmente terminan diciendo que probablemente el nahual de uno está enfermo y que la única manera de curarse es encontrar a nuestro nahual, curarlo. En el momento que lo queremos, sanamos nosotros. Pero imagínense aquel que tenga como nahual un conejo. Encontrar el conejo o una lagartija. Y encontrar la lagartija que es nuestro nahual. Y entonces empezando a curar, pero realmente era un hombre desahuciado. ¿No? Sí. Este es el primer sentido del nahualismo. El segundo sentido es la capacidad que tienen los dioses y algunos seres humanos del poder de transformación. Nosotros somos capaces, no de tener un nahual, sino de convertirnos en un nahual, en un animal. Y normalmente no nos vamos a convertir en piojos, ni en mosquitos. Nos vamos a convertir en un jaguar, en un coyote, en un animal verdaderamente fiero. Y normalmente este poder lo van a tener los llamados nahuales, como hechiceros que crean mal. Hay hechiceros buenos y hechiceros malos. Obviamente lo bueno y lo malo están entre comillas. Es bueno y malo para ellos en su época. O es bueno para uno y malo para otros. Es decir, si yo llego con un hechicero y le digo a este hechicero, sabes que estoy enamoradísimo de esa mujer, pero está casada. Hazme un favor, hazme feliz. Entonces el hechicero dice, sí, cómo no. Toma este brebaje, que se lo tomen en la medianoche, etcétera, y vas a ver cómo cae. Obviamente estará haciendo bien para esta persona, porque está haciendo mal a esa mujer que no me la va a este hombre, a la familia de esta mujer, y hace un daño social. O sea, esta es particularidad de la relatividad de la moral, tenemos que tenerla siempre muy, pero muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces sí existe el hechicero humano, el hechicero bueno. El hechicero bueno es aquel que, sin afectar a un tercero, te beneficia a ti. Oye, no, llueve en nuestros campos, acabamos de sembrar y necesitamos que haya cosecha. Tráenos la lluvia, señor granizero. Llaman al granizero, lo trae la lluvia y llueve acá. Entonces un granizero que hace una actitud buena y es un hechicero bueno. Es probablemente un nahual bueno. Pero hablan muchas veces que en un cierto pueblo, que son enemigos de otro pueblo, y que les han hecho muchos papelillos del otro pueblo, llaman un granizo y le dicen, ¿sabes qué? Manda la lluvia como granizo a aquel pueblo. Entonces hace que llueva aquel pueblo con granizo y destruye toda su cosecha. En ese momento se convierte en un nahual malo, pues está perjudicando al otro. Nosotros estamos refiriéndonos a aquellos que tienen esta facultad fuerte de poder transformarse, normalmente son nahuales malos. Durante toda la época colonial, los expedientes del Santo Oficio, de la Inquisición, están llenos de gente acusada de ser nahuales. Obviamente no puede acusar el Santo Oficio a indígenas
Entonces se aprovecharon y lo que usaron fue fundamentalmente a blancos, blancas o negros. La cantidad de nahuales negras que existe es enorme. Dice, no, lleva un hombre que está el oficio y dice, no, pues por la lista de tal, la compañera de atrás. Tiene envidia de mis propiedades y se quiere quedar y el otro día se presentó como un gato negro. No había gatos en México británico, pero veía los españoles que eran los gatos. Y entonces yo, que sabía que era ella, la tomé, le tiré una pedrada y le rompí una pierna. A la mañana siguiente, la compañera llegó con un dolor terrible en la pierna que le traía rota. Es una nahuala. Obviamente, nuestro oficio actuaba. E inmediatamente buscaba la prueba. Y la prueba no era encontrar datos y documentos que le culparan, sino que empezaban a atormentarla y decirle, ¿eres nahuala o no? No lo soy. La estiran terriblemente. ¿Eres nahuala o no? No lo soy. Ya le duele tanto que está bien si lo soy. Nunca era condenada a muerte. O sea, nada más hubo 3 o 4 casos en 300 años en la Nueva España de que hubiera gente condenada a muerte y que se hubiera condenado a muerte en esos 300 años. Así que normalmente eran condenadas a prisión, a perder todas sus propiedades, a vestir un San Benito toda su vida y que se repite. Esto de la leyenda negra, que son terribles. Aquí en la Nueva España, solamente una familia, la familia Carvajal y los otros casos indígenas. Todos los demás, no mucho. ¿De acuerdo? Y mucho menos con los indígenas. Estaba prohibido el santo oficio actuar con ellos. Pero fíjense ustedes la importancia de este nahualismo. A tal grado que en la actualidad todavía hay mucha gente que cree en estos seres poderosos que tienen la potencia de convertirse en animales. No sé si alguna vez lo comenté, que se me acercó una vez un chico a tratar de hacer una tesis sobre el peyote. Y dijo que nada de sí, eso el peyote está padre. Vamos a hacerla, ahora que me va a enseñar mucho acerca de los hechiceros, cómo se utilizaban, cuáles eran sus sueños, cuál es su imaginación y sobre todo qué niveles visitaban. La ropa es total, que es suficiente para poderlo hacer. Y le pregunté, ¿por qué te interesa tanto? Dice, no, porque yo en el norte fui a visitar a un chamán. Y este chamán, pues me dio peyote. Estaba bien. Entonces estábamos ahí sentados y de repente vi, delante de mis ojos, cómo este hombre se convirtió en un lobo. Pero, caray, ¿sabes que te diga la vez es otra persona? Yo, que la niega, no lo creía y le echaría la culpa al peyote. Yo le dije, no, te lo juro, o así. Pues sí, pero peyote. No, que no. No sé, yo qué sustancias hay en el aire, que si yo lo veo, a lo mejor estoy engañado, hay muchos ilusionistas. ¿Verdad? Entonces le quería probar una tesis personal, no investigar científicamente un hecho histórico. Entonces ahí sí dije, yo no por ver, sino porque iba probablemente a manipular las pruebas para comprobar que lo que él creía era cierto. Y eso no podemos caer los historiadores jamás. Bueno, la posición de lo que sostienen, si él cree que el Xitla es que el Dios se encarna en el hombre que va a ser sacrificado, si él cree que el hombre Dios verdaderamente es un Dios que se mete en los hombres, pues el nahualismo también es una propiedad de los dioses, que se introducen en hombres, en animales, y hasta que existen nahuales que se divina que tienen la capacidad de transformarse y convertirse en otros animales, bueno, esos hombres. Y que hay hasta animales que nahualizan a otros animales. No he leído ningún mito al respecto. De acuerdo, debe ser una barbaridad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta las propias plantas pueden nahualizar, porque finalmente todos los seres sobre la tierra tienen esta esencia
divina. Y finalmente, el nahualismo es una especie de posesión, lo que nosotros conocemos como posesión satánica. En realidad es una posesión divina. Los dioses se introducen en nosotros y producen todos estos fenómenos extraordinarios. Desde la posición de lo que se explicó. El origen de su poder en las fuentes, ya en las opiniones y interpretaciones actuales, es que normalmente el nahual nace siendo nahual. Hay ciertos días del calendario que si uno nace en ese día, está condenado, sin que uno pueda hacer absolutamente nada, a terminar siendo hechicero malo. No, ojo, ya vieron que nunca utilicé la palabra brujo. No se la recomiendo utilizar. La palabra brujo tiene una carga semántica, o bruja, muy fuerte porque es una palabra occidental. Y normalmente la bruja tiene relaciones con el diablo. Y en el México prehispánico no había diablo. Por lo tanto, no podían tener relaciones con el diablo. Hay brujas, hay brujos, hay hechiceros. Hay nigrománticos, como dicen los puentes. Ahora no, brujos. Entonces, por culpa de haber nacido en esos días, y uno de los días es los días de la trecena que comienza con el 1 de la partida, pues anunciaban que el que nacía ese día específicamente iba a ser un hechicero. ¿Y cómo lo sabía la gente? Pues aparte del día del nacimiento, pues nos dice que veían como la mujer que estaba embarazada, de repente un buen día, aparecía con su estómago derechito, una pancita, y desaparecía el embarazo. Y de repente volvió a aparecer esa persona. Y esto sucedía durante 4 veces. Esto demostraba que era una señal completa de que iban a ser un nahual. Los días de fechas 1 y 1 viento eran también muy pertinentes para que el que naciera tuviera los poderes del nahual, que durante su infancia iba a vivir normal, pero que en determinado momento, durante su crecimiento, se iba a demostrar como lo que verdaderamente era. Los nahuales se pueden entonces diferenciar entre buenos y malos, ya lo hemos mencionado ahorita, dependiendo si dañamos un tercero o no lo dañamos. Uno de los nahuales más terribles que existe es aquel llamado Tlacatecolo. Tlacatecolo es también una deidad. Es una deidad, es como una especie de mensajero de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, de los dioses del inframundo, de los dioses del Mictlán. Es como un poco el que va a anunciarles a los abuelos o que van a morir. Entonces su nombre, que es lo que significa. Tlac es hombre. Y tecolote, pues es el famoso tecolote, que no conocemos, palabras de original. Nos gusta más especialmente de ese chusa, pero no es nuestra. La más nuestra es tecolote. Entonces, este Tlacatecolo era considerado como un nahual malo. Y para poder hacer sus maldades, pues tenían una serie de rituales. Y estos rituales se diferencian de la religión, entre que mientras en la religión nosotros oramos, pedimos, rogamos, sabiendo que la divinidad es superior a nosotros, para que nos haga el favor de ayudarnos, los brujos, mediante los conjuros, buscan ordenar a las divinidades, a las fuerzas, a los elementos y a los espíritus que existen en aquello que nosotros estamos actuando, para que hagan lo que yo quiero. La diferencia enorme entonces entre un conjuro y un rezo, una oración. El brujo ordena. Vean ustedes los escritos de Alarcón, para que vean ustedes una enorme cantidad de conjuros en donde se obliga a un cierto elemento a hacer lo que él quiere. Normalmente se presenta, por ejemplo, un enfermo muy enfermo y quiere ser sanado.
Entonces él toma unos honguitos, hace un viaje, dice unas palabras en sus conjuros, en un lenguaje que ha sido llamado Nahualatoltli, es decir, la palabra especial de los nahuales. O sea, un lenguaje muy escondido, como casi todos los lenguajes de la brujería, de las profecías, que son lenguajes oscuros que solamente entienden ellos. Y entonces, de esta manera, hacen que una planta determinada adquiere el poder suficiente que si se la doy a comer o a beber en té, a esta persona se cure, porque nosotros obligamos a ese espíritu a realizar esta cosa. ¿De acuerdo? O que esta planta le quita el poder de la voluntad y se convierta en una persona muy dócil. ¿Cómo se llama esto que le dan a la gente para que se caiga en los brazos de uno? Toloache. Entonces, el toloache no en sí mismo no tiene ese poder, sino que tiene un espíritu dentro que se le obliga a producir ese efecto en el individuo que bebe el tecito o el cafecito o la sopita que le preparan para que se enamoren de ellos. Tenemos ese problema entonces fuerte entre la magia y la religión. Si ustedes se fijan, cuando hacemos una oración, hacemos un rezo a una actividad, hacemos un ritual de esta actividad, pues realmente toda la acción que nosotros estamos haciendo son acciones mágicas. O sea, ¿por qué si le ofrecemos unos huesitos, pues la divinidad va a ser feliz? ¿Por qué si le ofrecemos corazón así, que se va a podrir y que apesta después? O sea, hay que ver las descripciones de los sacerdotes que hacían los sacrificios humanos, por los españoles que decían que sus pelos eran una plasta completamente de sangre coagulada, porque no se dañaban. Imagínense el olor tan terrible, que con eso se va a producir el efecto que nosotros queremos. Realmente lo que andamos buscando es una acción mágica, y que nos solemos buscar la palabra religiosa. ¿Qué tanto la religión tiene de mágico? ¿Qué tanto la magia se puede convertir en una religión? Turgen lo separa totalmente. Nos dice, sí, ambos tienen rituales, ambos tienen una especie de rezos, los otros tienen conjuros, que verdaderamente tienen elementos que hacen casi imposible muchas veces distinguir entre la magia y la religión. La única gran distinción es que mientras la magia actúa a niveles individuales, la religión es a niveles sociales. Aunque hay casos de pueblos que crean en la magia casi como si fuera una religión, y una sociedad determinada cree en esta magia, no como religión, sino como magia. Ya habíamos hablado de Malinalco, y hay otros lugares en la actualidad todavía en México que son paraísos de la magia. En México el paraíso tiene que haber existido mucho más todavía, pero realmente son casos raros. Realmente el mago actúa siempre a oscuras, haciendo el favor a una persona, a un pequeño grupo de personas, y para una actividad específica y determinada, no con una ritualidad que está relacionada con el calendario, con el tiempo, con las cosechas, con aquello que se va a repetir siempre, sino para cuestiones totalmente contingentes. Entonces, mientras en la religión lo que conforma es un grupo de fieles a los cuales le damos el nombre de iglesia, en la magia no existe una iglesia mágica. Citando en algunas películas, al estilo de... ¿Cómo se llama esto? Más es un solo que está bonita. Probablemente sí me gusta mucho. Bueno, esta sería la gran diferencia. Bueno, vamos a tomar un descanso, no sé qué ves. No me toca que decir. 11:50. Aprovechamos.